Castiello, Bárcena y La Floría, donde quedábamos la otra vez. Siguiendo la carretera Castiello, que desde el cruce Ventalerranes tira para el norte, en dirección a la playa España, pasamos al barrio Torretellera, la Casa La Margalla y la Panera de Rubén. Después va la Casa Antonio el Minero, y los pinales señalen les finques de Casa Luis el Analista y la de Servando la Botica, al yautalmente del Camín de la Tellera, pa' donde queda Casa Olegario, en medio del cruce en el que la carretera Castiello empalma con la que viene de La Floría, a la altura del Llagar. Otro llagar de importancia en Torretellera fue el de Lorenzo Juana, enfrente Casa Falo, con los sos jardininos bien cuidados. Cases feches nueves son también la Casa L'Habilitau que llamen y la Casa El Nieto Ladino. A la otra mano aparecen al nuestro paso caserías más tradicionales, como esta tan guapa, la de Gelasia Portala, con la su preciosísima fachada de piedra. Mirando pa la Pumarada está la Casa Ladinín o Ladino el Tratante, y detrás de ella llegamos a una plazolina bien guapa y acuriosada, donde se aconsellen los vecinos. En esta plaza reparamos en un pegollo, mangao ahí en medio a manera monolito conmemorativo en memoria de Olegario Garay García, mozo gallasperu que lo lle del mundo entero, y lo que pon la placa a él dedicada. Bueno, eso fue hace unos cuantos años, ya era un hombre, Olegario, falleció ahora recientemente, y era un hombre que aunque no podía y todavía a última hora estaba arriba de una cachava y estaba limpiando los matos, y estaba él por ahí, entonces ahí había prácticamente estaba todo lleno de escayos y eso, lo fue limpiando él. Bueno, un grupo de vecinos se acordó de hacer esa plazoletina ahí, que ahí tiene una placa que está muy guapa. Es un hombre que se molestó mucho por eso. Él y Ladino, uno que estaba al lado de la parte de arriba de casa de él, Ladino Prin, también eran los dos que andaban limpiando cunetes y matos y era lo que se entretenían. Y aquí enfrente, en casa Juaco Casilda, enterarémonos que en ella vivió Leli, la mujer de Olegario, este vecín que con tanto cariño se lo recuerda. A la otra banda de la carretera destaca el edificio Les Escueles, actual Colegio Rural Agrupau, que disponía de un aula pa neñes y otra pa neños, como bien que se acuerden los antiguos escolinos. Sí, una era de críos y otra de crías. Entonces, la de los niños era por un lado y por otro, pero al recreo todos juntos, ¿eh? Al recreo salíamos todos a un patio, ahí delante de la escuela, todos juntos. Antes había madera, había madera. Estaba don Olinto, era muy recto, y bueno, daba bastante madera, era muy... Después vino otro ya a última hora cuando yo iba a marchar, uno, don Manuel, que era de Pola Elena, el hombre creo que murió. Y aquel, pues bueno, prácticamente aquel casi hacíamos un poquitín burla de él, ¿no? Ya éramos granducos y hacíamos burla de él. De los asientos que eran de levantar, pues había un ozal ahí para abajo un poco, y llevábamos nueces y partíamos las nueces, levantábamos un poco el culo y con el asiento atrás pues partíamos las nueces, casi hacíamos un poco burla de él. Pero buena persona. Hasta los 14 años, que era el reglamentario, aquí fuimos a la escuela. Hoy queden 4 críos y bueno... Ahí en el local al lado pues tiene el Colegio Rural Agrupado de la Marina, los profesores tienen donde se reunir y bueno. Al pie de la escuela, los vecinos contemplen el paso del caminante, a la sombra la panera. Da el sol con ganes, de la que calellamos per casa Rafael de Rita. Por eso, en llegando aquí, a casa Lorenzo Juana, parece que lle hora reposar un poco y parlotear. Dai a la parpayuela un cachín con esta xente. Uy, vaya prestoso, vaya tarde más guapa que quedó aquí, ¿eh? Sí, muy guapa. Solellera. Sí. Estamos parados un momentín en casa Lorenzo Juana con Secundino, Cundo. El hijo, sí. Y con María Esther.
Sí. Que me parece que a él por lo menos tocó aquí la escuela, esta escuela que acabamos de ver aquí atrás. Sí, sí, sí. ¿Había buenos maestros o había alguna ñalgada de No, cuando en había un cuando? maestro bastante bueno, se llamaba Don Carlos. Ujú. Sí, ahí tuvimos. ¿Qué, Y otras generaciones más. qué enseñaban ahí los maestros normalmente? ¿Qué, les 4 reglas? Sí, las 4 reglas, y leer, y escribir, y ese cosuques. Última hora, hacíamosle, cuando entrábamos, enseñábamos la doctrina, Ujú. y nada. Y había tres secciones, primera, segunda y tercera, según, y los guajes mayores cuidaban a los pequeños, y así iba la cosa. Iban todos juntos a la escuela, ¿no? Iban Los todos más juntos, críos sí. y los más... Sí, todos juntos. Los más mayores. Pero poníanlos en secciones así alrededor, en los más pequeños y otra sección, la primera, segunda y tercera sección. Y así estábamos estudiando. Y una cosa que nos llamó la atención, aquí enfrente de la escuela hay una plaquina dedicada a Olegario Garay, sí. Garay. ¿Qué fue? ¿Algún paisano de aquí del No, pueblo? era un vecino de aquí del Sí. pueblo, sí. Que estuvieron viviendo en Gijón y luego vinieron para aquí porque y es la casa paterna de la mujer. ¿Y la placa puso ahí por alguna razón? Por así un homenaje a él. Porque era una persona ya así mayor y daba ahí mucho gusto andar haciendo una cerca así por alrededor de la finca, y ese huertín limpiólo él, que estaba bastante deteriorado. Entonces discurrieron y decir, pues vamos a poner una placa aquí y hacer el huerto de Olegario. ¿Ese mismo huertín que vemos ahí? Sí. En el cruce. Estaba lleno todo de maleza y tal, limpiólo todo él. Porque eran personas mayores y ya estaba un poquitín, el hombre no estaba muy. Pero bueno, él daba ahí por trabajar. A Olegario creo que hicieron una fiestina ahí donde el llegar... Sí, en el Llagar de Ladino. El Llagar de Ladino, Sí. Hubo ahí una fiesta de convite para todos los vecinos de aquí. Como unas pizzas. Como si fueran unas pizzas. Sí. Y ahí tuvimos hasta las tantas de la noche, comiendo, bebiendo, cantando, bailando no, me parece que no bailaba nadie, pero cantar y beber sí. Y está allí la casa Lorenzo Juana. Sí. Y hay un llagar allí en la carretera. Era la misma casa, sí. De la misma casa. ¿Qué me llaven? ¿Para casa? Vayamos ¿Para para casa, sí. Solamente para casa. Antes había un llagar igual en cada casería, ¿eh? Sí, antes había muchos llagares, pero ahora como vinieron ya las bodegas grandes fueron desapareciendo. De todas maneras todavía se ve muchísima pumarada. Sí. Sí, Pumares Sí, este año... Pumares hay igual que había en aquellos tiempos, igual. Bueno, pues vamos a seguir ruta. ¿No te molestan sol mucho? Sí, pero vamos a tomar un culín de sidra, me Hombre, parece. no, tomes 2 para refrescarlo. 2 o 3, los que quieras. Muy bien. Yeto, dicilo y facelo, botella y vaso, preparaos a la fresca, encima al pozo agua, van a pagar la sede y el calor que tenemos, disfrutando de las atenciones con las que los vecinos de Castiello obsequien al caminante. Así sí que da gusto. Desde la plaza Olegario Garay, un desvío a la derecha llévanos a les Casines de Madera, donde el camín de la Fuente de Uncea comunica col que va al barrio Piñole, que enseguida vamos a conocer. Pasando, primeramente, bajo esta vivienda, que antes yera el llagar de Adriano el Tropezón. Y desde la corrá, la casa al ferreru, acolumbramos les demás cases de este barrio de Piñole, que atravesamos andando pelos praos, siempre verdes, de la Mariña. Atrás queda la casa Alejandro y la del Carboneru, junto al camín de la Forfia. La casa del Carbonero estaba ahí para atrás un poco. Ahí era donde hacía las folles esas de leña, metían todo ahí, estaba ardiendo ahí, era lo que hacía él el carbón, era de lo que se surtía él, porque claro, antiguamente pues el carbón, esta gente pues tenía que buscarse la vida como podían, entonces haciendo ellos ahí, estaban ahí un fornillo ahí un montón de días y luego de ahí sacaban el carbón.
Esta vivienda allargada, la de casa Gervasio el Torpelano, llamarános la atención, pues da gloria mirar pa ella de lo bien restaurada que está, conservando siempre la esencia original de estas nobles construcciones, feches de la preciada piedra de les canteres de les mariñes. Y este yera el taller de Antón de los Carros, donde se facían de aquella carros de llabranza. Sí, Antón de los Carros. Y estaba Antón ahí, hacía carros y bueno, ahí tenía un tallerín él para buscarse la vida. Ahí estaba él haciendo cosines. ¿Eran carros de labranza? Sí, sí, carros de aquí de rueda de fierro y todo eso. Paraos ya, nel Migollín tal, del barrio Piñole, atopamos la casa Lelo Baristo. Luego bien, en primer término, la casa Gonzalo Baristo, y detrás de ella, pegando, la casa Antón, na que vemos cómo se escuellen les faves, que nun tardaremos en apalabrar, porque ye seguro que han tarde lo mellor, pa preparar unes fabaes de lo más rico que hay. Sabemos que tenemos fama de ser bonos bebedores de sidra, por eso no nos da puro ninguno presentanos nel llagar de Baristo Piñole, a probar la sidra de la temporada, que ta pistonuda dicen, como nun batalo nos espeta Ángeles, de la que nos echa el primer culín, tas en Castiello, rapaz, la tierra de los tan ponderaos llagares mariñanes. Bueno, llagares en Castillo y la Marina, desde La Vega hasta Bárcena, pues prácticamente en cada casa había un llagar. Eso era un tema que yo lo oí a mi abuelo, a mi padre, entonces prácticamente en todas las casas había llagar. Y era muy curioso porque antes se apoyaban mucho unos en otros. Iban de llagar en llagar y había algunos que cuando iban a corcharlos pues ya estaban casi a mediados, porque iban a probar hoy a casa de uno, mañana a casa de otro y bueno, así, ¿no? Y eran montones de casas y montones de llagares en todos lados. Acabante tomar la espuela, decidímonos subir a la casa Los Doroteos, espléndido caserón en Riba Piñole, que disponía antaño de cuadres y de llagar. Regresando de Piñole, desde casa al Ferreru, volvemos meternos en el barrio Torretellera, a la altura casa Alicia Ramos. Un poco más alantre, un horru atacao de faves y cebolles colgando, anuncia que pasamos a la vera casa Aurora Juliana, saliendo de nuevo, de esta manera, a la carretera Castiello. Más allá, cerca a la escuela, queda la casa Luis de Benina, pero donde puede venirse hasta casa Ángel. Enfrente de ella reconocemos la que ye casa Gerardo, donde había, para la parte de atrás, unes antiguos cocheres, pa autocares y camionetes. Gerardo tenía autocares y camionetes que llevaban leche a Gijón, cuando antes se llevaban la leche, lates y bidones, se andaban repartiendo por las calles. Entonces era Gerardo de Angelita y llevaban viajeros, a la vez que llevaban leche llevaban viajeros. Y ahí tienen ahora, bueno, tienen ahí, todavía hay restos ahí de lo que llamamos la potona. Una camioneta que él tenía grandona, de aquellos estilo americanones de ese tal, y llamamos la potona. Y todavía debe tener restos por ahí Gerardo de ello. Pero siempre llevando gente a Gijón, a las fiestas, cuando iba de fiesta en Quintes, en Arroes, en Careñes, Arguero, Villaverde, pues en la potona de Gerardo para las fiestas. Delante casa Gerardo, una figar que igual ye centenaria y da unos figos riquísimos, da nome al bar que hay enfrente, el de la Figar, una auténtica institución na parroquia, pues tiene fama de preparar una fabada de reyambese. Sí, el bar La Figar es un bar que, bueno, es un barín pequeño aquí en el pueblo.
está regentado por Crucita y Guzmán, y ahí les faves sí, son de cosecha propia, ahí ves a Guzmán esvillando les faves, y ahí si quieres comer buenas faves, ahí él es el que está, les pone a curar ahí delante de casa y les esvilla él, todo ahí, así está él entretenido también. Mirai, mirai, mirai que blincos pegas y perros saltando xunto al pozo agua, na más nos ve metenos pa la finca de casa Tino el Ferreru. Y ye que los perros guardianes destes propiedades tienen pa mi idea una gana enredar que nun se aguanten, y nun se ya ellos pa que tean quietos. Esta otra casa yera antes un llagar, el llagar de Inés, allegao a casa Nieves de Marcelino, que queda pegando talmente con la casa Plácida, toa ella de piedra vista, con un típico portalón asturiano. Este otro perro revélasenos más panchu, aita tranquilín echao entre les faves, faves que tienen curando, na corrala casería de casa Enrique Chisco, pela que andamos a lo largo de la nuestra travesía per estes tierres de Castiello. Al otro lado la carretera daremos con la casa Dionisio Plácida, y un poco más metida para abajo contamos venir a la vivienda de esta guapa quinta, la de la casa al volador, que se extiende allargada a la vereda de este camín. Casona de grande abolengo y solera, con un portalón a la entrada muy afalladizo y muy primoroso. Además, na marcación de una de las ventanas reconoceremos la fecha de construcción, que abulta que trae puesto del año 1699. Un balcón corredor artístico y robusto señala también el pasado señorial de la mansión, pero será mucho más impresionante cuando nos inviten a visitar el interior, pasando a este grandioso salón, fecho al parecer donde estaba antiguamente el llagar, observando todas las piezas y dependencias que lo conformen, en seres domésticos tradicionales, adornos, trofeos y material de caza, pa sentirse como en un verdadero palacio. En una esquina descubrimos un arrudu, palo vertical de rames cortaes a manera percheru, que vino de Campo Casu. Aquí pueden colgarse todo tipo de cosas, collarones pa'l ganao o hasta el tambor de magostar castañes. Pela calellina apuramos el paso, según salimos de la casa al volador, y pasamos xunto a la de Tomás el de Claudia. Admirando de la que miramos pa'l este un paisaje muy verde, muy abierto, de los praos que caen pa la riega al Calderón, señalando la raya, la divisoria, con la vecina parroquia Villaverde. Continuamos ruta delante Casa Claudio y asomámonos a la Casa al Carballón, na que se cuenta que hubo un carballo grandísimo a la entrada. Después la carretera guíanos pa Casa Turueño, una encantadora quinta que fue antiguamente edificio de la industria champanera Reina Victoria, la célebre champanera de Castiello. Eso fue aquí en Casa de Turueño, que llamamos, ¿no? Ahí hubo, yo recuerdo ir a mi madre, que mi madre alambraba, sí, que había una champanera, ahí hubo Reina Victoria, se llamaba. Entonces mandaban mucho mercancía de eso, salía para Cuba y para sitios por ahí. Entonces, bueno, pues ahí trabajaron la mayoría de la gente. En aquella época las horas no importaban, entraban igual por la mañana hasta oscurecer.
y unos alambraban y otros, yo a mi madre siempre yo oí que ella que lo mejor se daba que era alambrar, que sería, me imagino, lo de echar eso arriba del bocal, ¿no? Eso ahora pues es ahora hay caballos ahí, los tiene uno Manolo Escobar, no el cantante, no confundamos, Manolo, conocémoslo por Escobar. Y bueno, tiene caballos ahí de salto, que creo que es el hijo el que anda saltando. Y bueno, ahora está toda ahí una quinta muy guapa. ¿Quién será ese gamberru que pisa los praos y salta los cierres de les finques? Non lle más que un viaxeru que a la altura de Casa Balbín al Toru desvíase de la carretera, dando col llagar el horru y la vivienda de Casa Malia, nel so recorriu pela parroquia. Gracias a este desvío conoceremos la Casa Pepe Sunción. Tirando luego, más alantre, daremos col llagar y la Casa La Chola, una más de les precioses quintes de Castiello, con fachada de piedra, escudos y blasones. De seguido atopamos la Casa Gonzalo y la Casa de Chira, mientras vemos a los vecinos traballar en forma, carretando sacaos y sacaos de manzana, acabante pañar. Y desde aquí, desde Casa Azucena, divisamos la cercana parroquia de Roes. Enfilamos los nuestros pasos de frente a Casa La Forna. La siguiente parada ye en Casa Belino La Rasa, dejando pasar a los tratores que vienen hasta arriba de sacos de manzanes, señal que este año diéronse bien. Les caballeríes miren pa nosotros todo el tiempo, pero no se dejen montar. Habrá como siempre que seguir andando hasta el horru de Jesúsín, en dirección a la que llamen aquí la Casina al Persianeru, enfrente les huertes, muy cerca del horru de Rupert. Y baixo deste tendellón tomaremos otro culín de sidra, disfrutando de la compañía de la gente de este pueblo, que tan prestosamente nos da la bienvenida y que desde hay unos años cuenta con una activa asociación vecinal. Pues la asociación de vecinos se fundó en 1999, en agosto. La fundamos un grupo de vecinos y hoy pues estamos llegando a los 300 socios. Tenemos muchas perspectivas hacer, tenemos muchas cosas y bueno, tenemos el tema del barrio de Bárcena, que es un tema que ya está prácticamente resuelto, que es el del alumbrado, que está bien como si fuera como antiguamente, ¿no? Hoy día con las comodidades que hay, pues bueno, los arcones no tienen luz bastante, los fluorescentes no encienden, llega la hora de catar y bueno, pues la gente se vuelve loco con los catadores y por así. Y el resto, bueno, pues la asociación ahora mismo está funcionando muy bien, es una de las mayores del concejo. Desde les cases de los hermanos Roces y el taller mecánico, subimos hasta la Casa Asunción de Benito, volviendo a empatar, asina, con la carretera Castiello. De la carretera, un senderín, el Camín de la Fuente La Ñavera, comunícanos con la Casa José Mayoral, y al llau d'ella, la de Esteban, n'una camperina llana que da paso al histórico manantial de la acabante mencionar Fuente La Ñavera, metida en un requexín de grande encanto natural, entre árboles y praos. Sí, la Fuente La Ñavera todavía está funcionando, es una fuente buena y bueno, ahí lo que pasa es que termina el camino allí, entonces hay
hay que meterse en una propiedad para dar vuelta, la gente baja con los coches, entonces hay que meterse en una propiedad para dar vuelta. Y bueno, tenemos la asociación hecha un estudio a ver si hay forma de que la reparen, de que quede adecentar la Curiosa, porque bueno, está la fuente de la Ñavera, la fuente Bárcena, está la fuente Lumeru, hay varias fuentes por ahí que estamos pretendiendo que se vayan arreglando poco a poco, como los lavaderos que había antiguamente y ahora pues van desapareciendo, van cayendo y la gente no se preocupa de ellos, y hay pueblos ya que ya están mejorándolos y recuperándolos. Y aquí cuando estábamos en la escuela había una fuente en Uncea también, era ahí un camino que había ahí para abajo de la escuela, entonces era una suerte el que tocaba ir por agua porque escapaba media hora de clase y marchabas a la fuente por agua. Enfrente de la fuente tenemos el lugar de la Rexilda, que dicen, nel que identificamos la Casa Amador, y la de Urrutia, arrimaes al antiguo camín de Villaverde. Más arriba avistamos la Casa Carlos el electricista y la de José Manuel el de Gloria, na finca La Viña. De vuelta para arriba, na carretera, atoparemos la que fuere la Casa Retoral, con guapísima galería cristalada. Y enfrente de ella, siguiendo el camín de los carros, quedaremos asombrados ante la elegancia de un magnífico caserón, el de Casa Teresina Andrea. En medio torretellera extiéndese el barrio La Carballera, denominado de esta manera por estar dispuesto alrededor de esta preciosa carballera, verdadero símbolo y emblema, orgullo de la parroquia, donde se celebren les fiestas patronales de San Xuan, recuperaes con notable acierto. Bueno, les fiestas es un tema que empezamos después de un hombre que hubo aquí que fue Pepe Asunción, que llamamos nosotros, lo conocemos así. El hombre lo hizo unos cuantos años, se vio prácticamente solo. Entonces, a raíz de fundarse la asociación, estuvo 1 año, 2 años sin fiesta y lo cogimos la asociación, era hacerles fiestas. Llevamos 2 años y bueno, ahora mismo están consolidadas. Este año hicimos una gran parrillada, ya la hicimos el otro año, pero este año fue mayor, donde servimos 550 raciones de costillas. Toda la gente sentado a techo, que es importante, porque si llueve la fecha de San Juan es criminal, si llueve. Entonces lo tenemos una carpa que nos cuesta mucho. El carballo, árbol totémico, sacralizado por las más antiguas civilizaciones que poblaron el solar Astur, representaba para la sociedad céltica la vitalidad física y espiritual. En medio de esta carballera, un altar, la peana, simboliza igual la unión de aquellas antiguas creencias animistas con el cristianismo. La peana que, bueno, pues yo no sé cómo y aquello está todo, hace falta una cruz en un lado, y es una cosa importante dentro de la parroquia, porque los críos ya lo conocimos ya desde críos todos, ¿no? Yo no sé los años que tendrá aquella peana. Entonces teníamos pensado, la asociación habíamos hablado incluso con la junta de aquí que lleva lo de la iglesia, poquitín, a ver si había forma de limpiarla y reparar eso, dejarlo de sentado curioso. En la carballera hay una fuente, fecha muy curiosa, de piedra, a la que vamos a ir a beber pa' quitarnos el secaño. Calcamos el botón del grifo, tomamos un traguín y enseguidina sentámonos, a dar y al palique otro poco, a ver si hay manera de saber quién fue el artista que trabajó así de bien para levantar esta maravilla del arte de la cantería. Y aquí en medio de la carballera, esta fuente tan guapa, ¿quién la hizo? Hombre, hicimos antes que Carlos y yo, el presidente de la asociación de vecinos de aquí. ¿Y usted cómo se llama entonces? Jesús. Jesús. Sí. Pues buen artista, Jesús. Bueno, yo soy el mejor, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta que lo sepa la gente por ahí, ¿no sabes? Esta piedra grande la trajimos de una finca de aquí,
se la dieron ahí a Carlos y nos la trajo una pala de unos de aquí de Quintas, de los hermanos Palacios. Pues, Luis es un campeón, eso tiene que saberse. Nos la metió aquí, en un pozo que hicimos, con hormigón debajo, y luego esto, pues ya ves, piedras de allí, piedras que gestionamos Carlos y por aquí. Aquí en Les Mariñes siempre hubo muchos canteros y unos canteres muy renombrados, ¿eh? Sí, aquí es zona todo, bueno, además todo lo que es la marina, desde Quintueles hasta Oles, y es toda la zona de la costa y es toda arenisca la piedra. Entonces siempre fue zona de gente muy... Bueno, ya conoces tú algunos por ahí, ¿no? Y aquí en Castillo solo queda uno, que está jubilado, y yo, que mantengo La tradición. la tradición. ¿Qué vino? ¿De familia La o...? mía. Yo esto fue todo... A mí nadie me enseñó a trabajar esto, ¿entiendes? Empecé hace 10 años. Y bueno, mi abuelo era cantero, hizo la casa esa nuestra y hacía hórreos y eso, ¿no? Supongo que los genes eran de por ahí. Va por ahí igual el tema. Sí. Y aparte de esta, ¿hay más obras por ahí? ¿Eches por mí? Sí. Madre mía. Aquí en Castillo tengo... Bueno, no, es que ya no les cuento. Yo suelo poner piedra por los chalés o cases, o bien dejar la piedra así visto y rejunteado como eso. Eso no lo hice yo, ¿eh? Dios me libre. Y bueno, yo trabajo aquí en Castillo, en Villaverde, en Careñes tengo obras, Entre las Ranas, y antes de venir para aquí, yo llevo aquí 6 años ahora. Yo antes vivía en Gijón. Y desde Quirós hasta Gijón, pues eso. ¿En Quirós también hay Quirós, obras? En Aciera, tuve un Sí, proyecto en Aciera. sí. Allí quedábamos allí todo, por la semana, en un barín que se llamaba Solorrín. ¿Sabes dónde era? Yo cuando era repartidor, Hombre, que pues repartía allí, galletes, iba por ahí. Allí vivimos el peón y yo durante un mes y pico, y estuvimos poniendo piedra para una casa de un médico, ¿no? Y comíamos allí, dormíamos allí, y el viernes veníamos. Y los fines de semana llenabas allí de gente que iban a hacer escaladas allí a aquellos montañas. Sí, que hay. el llano, en Quirós, encima Fiera. Sí. ¿no? Y tengo un recuerdo yo de aquella gente muy buena. ¿Y la piedra sigue viniendo de Les Mariñes o viendo otros canteres? aquello que puse allí era gallego. Ahora aquí, por ejemplo, en Gijón o aquí mismamente, Entre las Ranas, tienes piedra de cualquier sitio de España. ¿Eh? Y ahora hay piedra de muy buena calidad, incluso más barato que esto nuestro. ¿Qué tal se trabaja esto? Estoy ¿Es en bueno de noble, trabajar? sí, estoy en noble de trabajar. Esto de aquí, ¿no? Luego subes, por ejemplo, de la escuela para arriba y aparentemente es lo mismo, pero es durísimo, es una piedra más duro que su madre. Y esto de por aquí es muy noble. Que tiene que ser ni muy duro ni muy blando para ir bien al lo cincel. que nosotros llamamos noble, ¿no? Una piedra. La que trabajaba allí Silverio Turo en un programa tuyo, la piedra de grano nuestra aquí. Silverio Turo de Quintes. Sí, ese es un artista el hombre, ya. Tiene mucho tiempo para hacer cosas guapas. Yo más que nada, pues eso, ya donde te llaman, tú, cualquiera, ¿no? Cualquiera no, que también soy delicado yo para escoger, de verdad, ¿eh? Claro. No me gusta trabajar para cualquiera. Hay gente buena, gente que no es tan buena. Hay que ver la gente que tiene duros que lo pague, ¿no? Y hay gente que no tiene tantos medios, pues hay que ser más moderado. Y aquí hay que vivir con la gente, ¿no sabes? Oye, Jesús, pues que sigas trabajando también. Vale, hombre, gracias. Y que sigamos viendo sobres tuyes Vale, hombre. por los pueblos de Asturias. Y aquí también, veniéndote por aquí, ¿eh? Muy bien. Me alegro mucho de conocerte, porque ya te digo que yo no perdí ni un programa de los tuyos. Soy fiel de eso. Me gusta. Vamos a seguir. Al chavalín este... Después de esta conversación tan prestosa, danos por ir a visitar la iglesia parroquial de San Xoán Bautista, que se alza en un campo, al llau la Carballera. Templo del siglo XVIII, construido en riba de otro mucho más antiguo, que se sabe que fue monasterio na Alta Edad Media, con un abad llamado Bonello, que falleció en el año 876, según una primitiva estela llabrada que llegó a ver el investigador villaviciosín don Francisco Caveda. Nel cementerio guárdase un viejo sepulcro de piedra, al contra unes inmediaciones, y que antaño valía de bebedero pa'l ganao. Sí, hay un sepulcro que está en el cementerio de piedra,
que estaba de bebedero allá bajando a los Piñares, estaba de bebedero allí, entonces cuando se arregló la carretera lo sacaron y quedó allí tirado en un prado. Entonces vinieron los ecologistas y lo cogieron y lo metieron para el cementerio. Está escachado por una esquina porque el de la pala no fue muy curioso, y ahí está en el cementerio, que yo no sé en realidad será una obra muy buena de arte o lo que sea, pero esta gente que lo trajo para ahí, que ellos sabrán bien para qué vale eso, el valor histórico que tenga, debían de ponerlo en un sitio decente, no en un cementerio, porque parece que aunque sea un sepulcro o haya sido un sepulcro, pues debía estar en un museo, en algún sitio decente, no en un cementerio ahí tirado. Está lleno de agua que no sirve para nada, nada más que para estorbar. Y bueno, yo hago un llamamiento a esa gente para que lo lleven para algún lado, a un sitio donde sea visto por alguien en condiciones o que tenga su valor histórico, cultural o como sea, ¿no? Xusto detrás de la iglesia tenemos la casa de Goya y la de Pepe Celesta. Mirando para la Carballera Castiello queda también la de Nicasio. Y a la vera de ella la casa Teresa Sabina. Aquí vamos pasar a ver el gallinero de pites y pitos de raza, valoráis grandemente por los más expertos criadores. Hailes de toles nacionalidades, pites franceses, alemanes, brahmanes de la India, catalanes, asturianes y de todo el mundo mundial, pudiéramos decir. Pites y pitos que cuida con cariño y esmero José Ramón, gran aficionado y entusiasta. Esta espléndida vivienda llena de casa Máximo Francisco, donde hubo bar. A la otra parte de la carretera está la casa nueva de Máximo, que tenía llagar y vendía sidra. Otro chigre húbolo aquí, donde era antiguamente el bar La Carballera. Y desde la iglesia salimos del barrio La Carballera per casa Marcelo Larrasa, na que también había llegar, organizándose un animau baile el día la fiesta Santa Lucía. Luego tuvo aquí el bar de Tono. Sí, Marcelo Larrasa era mi abuelo. Entonces por Santa Lucía hacían ahí siempre la fiesta Santa Lucía, siempre se hacía allí en el Llagar o en el Tendillón o en algún sitio de esos. Y bueno, él siempre fue un eso de la fiesta Santa Lucía, siempre era norma en casa Marcelo Larrasa. Siempre tenían alguna gramola o últimamente ya un acordeón o bueno, y gaita y tambor, eso nunca faltó. Venía el gaitero de Arroes y un tamboritero de Quintes y bueno, pues ahí después ya venía un acordeonista que llamaban Pin el Chancho, que era de Arroes, venía a tocar también por ahí y bueno, así lo pasaban bien antiguamente. Metémonos de esta manera en otra zona del barrio Torretellera, siendo convidados de la que íbamos para allá a un culín de sidra en casa Lalo Felisa, o Tonol de Lalo, donde descubrimos otro de esos antiguos llagares de madera, esencia de la Quintana asturiana. Más acá entramos pa casa Máxima y siguiendo camín avistamos allá alantre la casa Arsenio el alcalde, que acolumbramos según marchábamos pa la casa Laura Morís. Estamos nun lugar de estupendes vistes, pues desde la Pumarada admiramos un paisaje que va del Cordal de Pión al Alto la Fumarea y el Curviello. Más aislada y solitaria queda la casa Nita el Tiesu, pero donde encarrilamos praos alantre el nuestro itinerario, hasta el célebre Llagarón de Turueño, al pie los carballos aquellos. Y a la sombra los carballos encontramos igualmente la casa Alfredo Patricio, donde los vuelos, siempre atentos, preséntennos al que seguro que lle el cariño de la Quintana.
Más atrás daremos con la casa Francisco Máxima y la que fuere casa de Celesta o de Turueño, nel mesmo cogollín de la quintana formada por Casa Marina, esta de planta baja, y la casa de Lile, esta otra de corredor. Pegando con ella, donde hay una panera con cebolles, un de los muchos productos que se dan bárbaro de bien nes huertes de Castiello. Cebolles, ajos, freses, frijoles, bueno, ¿qué? De huerta lo que pidas. Porque todo marchó hoy con allá para regalar ya no sé quién, pimientos encarnados, ahí del huerto. Conforme caminamos delante casa Benjamín Tomás, reparamos nes muchísimes cases con elegantes fachaes de piedra que estamos viendo, señal de la importancia que de siempre tuvieron les famosos canteres de esta parte villaviciosa. Nun cruce nel que empalmen tres caminos álzase la casa Lorenzo Pinán y talmente después de ella la que fuere la casería de Tino Pachín. Un de esos caminos llévanos hasta la quintana de Casa Rafaelín, pero donde se lleva de aquella al viejo llavaderu de la Fuente La Rasa, en la Llamarga, a facer la colada. Ahí en la Llamarga, ahí debajo de Casa de Rafaelín, ahí era donde estaba el lavadero de La Rasa. Había ahí 15 o 20 personas lavando todos los días. Sí. Y cuando había mucho, estaba muy lleno el lavadero, pues ellos daban la vuelta para casa. Porque claro, a lo mejor no les gustaba verse con otras personas allí, y entonces claro. Otro de estos senderos baja frente Casa Filomena, en dirección a las profundes vegues del río España. Un caminín que nosotros seguimos hasta Casa Aurelia, en un rellano del terreno cuesto que cae pa'l río, donde el pozo del agua aseguraba el suministro para la casería. Gracias a Dios hay aquí un pozo de agua que no trajemos ni la traída ni nada. Un pozo de agua aquí que surte a todo el pueblo Castiello si hay meter. Eso sí. Ya lo hizo mi padre ahí. ¿Qué? Ya tenía 92 años, pues fíjese. Y hay 14 que murió, pues hay más de 80 años que está el pozo ahí andando y dando el agua todos los días. Pero Casa Aurelia ya era conocida sobremanera por su antiguo llagar, que todavía se conserva y en el que se tiene mallao y pisao tanta buena sidra. En el llagar hay 40 pipes o 50 cada segundo año. Y primero mallábamos lo a mayo. Porque claro, no había otra cosa. Después ya vino la malladora. Venían 2 de La Vega y un hermano que tengo en Guindes y yo a mallar ahí 10 pipes de sidra o 12. Después Alfredo a poner la madera y a apretar el fuso y a sacar madera, eso, y a llenar los toneles. Estaba el llagar lleno de un lado al otro. Después a vender otras 50 toneladas de manzana. Uno cogió a 80 céntimos, a 75. La manzana no se podía vender a 25 céntimos. Sí. En el año 56 salió un tío de mi arriba y yo, que cuando yo compré la Montesa la abrí a 80 y no pudimos vender la manzana a 25 céntimos. Estaba así, lleno completamente. Entonces no lo quería nadie. Y vengan camiones, cada 12 días pañábamos 22.000 kilos de manzanas.
Teniendo de frente a nosotros los montes de Ocalitos que caen a picu en riba les estreches riberes del río España, ya en la frontera con Quintes, abúltanos que yeste un sitio que pinta muy bien para reposar del nuestro paseo por este día. Enseguida hemos volver, todos ilusionados, para continuar con una nueva etapa de esta interesante travesía pe la parroquia Castiello, la atalaya de les Mariñes.